Bienvenidos a Personajes Geniales, un programa producido por ADN 40 y por el Centro Ricardo Salinas Pliego. Hoy hablaremos de un grande entre los grandes y para hablar de él me acompaña Isabel Revuelta. Hola. Isabel, hoy vamos a hablar de uno de mis personajes predilectos, uno de esos personajes que a mí me habría encantado conocer, Dante Alighieri. Y déjenme ponerles un asunto para que entiendan la grandeza de Dante. Imagínense que un poeta otomí, o mixteco, o lacandón, escribe un gran poema en lacandón, o en otomí, o en mixteco, un enorme poema, y crea reglas de estas lenguas, que son lenguas, pero que son más simples, y empieza a ponerle muchas lenguas y muchas estructuras gramaticales, y gusta tanto que a partir de ese momento ya la gente no quiere hablar español y dicen, este es el mexicano. Eso hizo Dante, inventó el italiano. Cuando todo el mundo escribía en latín, él dijo, yo voy a escribir en toscano. Y a partir de ahí el toscano dejó de ser toscano, la lengua de Florencia, y se volvió italiano. No hay ningún escritor en la historia que haya inventado una lengua como lo hizo Dante Alighieri. Es el padre de la lengua italiana. Es para muchos el primer europeo. Dijo Borges, el libro más grande que se ha escrito en la historia es la Divina Comedia. Dijo T.S. Eliot, solo hay dos grandes escritores que se dividen el mundo, Dante y Shakespeare, y no hay más. ¿Qué te parece Dante? No, bueno, me parece... ¿Quién no recuerda? Cuando estamos en la primaria, cuando estamos en secundaria, ¿quién no recuerda haber leído la Divina Comedia? Muchísima gente, ustedes no me dirán lo contrario, cuando te lo dejan en la primaria dices, ¿para qué voy a leer esto? ¿Para qué voy a leer esta obra? Y desafortunadamente mucha gente caemos en la obligación de la lectura. Yo creo que la Divina Comedia debe ser leída por voluntad, porque te dan ganas de leerla. Y cuando dices al principio que son lenguas más simples, yo creo que son idiomas. Todas, por ejemplo, todos los idiomas que se hablan en nuestro país es de una riqueza increíble. Por supuesto que estamos hablando que en 1304 eso no se pensaba así. El latín era el idioma que prevalecía. Y sin embargo, este hombre que escribe en toscano, este hombre que escribe en toscano, lo que hace es justamente eso que hablábamos en otro programa, Gerardo. Eso que ya eres, eso que te da tu lengua, tu idioma, tu nacionalismo, eso se va a empezar a cocinar en Dante. Y no nada más para lo italiano, que tú hablas ahora de que era lo italiano, ese idioma toscano se convierte en el italiano, sino que se brinca siglos para ubicarse en un renacimiento posterior, en un humanismo posterior. No lo hizo de manera voluntaria, lo hace de manera involuntaria, porque cuando se avienta la puntada, voy a decirlo de esa forma tan coloquial, de ponerle moral con versos, porque podemos hablar de la métrica, podemos hablar de lo que tiene la Divina Comedia como obra literaria, pero esa moral que él se atreve a dar su opinión sobre lo que le parecía correcto y no correcto, en una escala de valores desde el infierno al purgatorio y después al paraíso, hablando de gente de su época, es una cosa brutal de humanismo, porque le está diciendo a la gente, tú actuar en esta vida tiene una consecuencia en la que sigue. Tienes que ser consciente de tus acciones. Y entonces, con esta obra, porque además era un personajazo que estaba enamorado de una manera muy, muy infantil, digamos, muy ingenua, de la famosa Beatriz, la Beatriz que lo saca después en el paraíso, cuando la pone y la ubica ahí. Era una mujer de carne y hueso, era una mujer que no después le gusta tanto haber sido públicamente develada ese amor que él sentía por ella. Ella se casa con otro hombre, él se casará con otra mujer, tendrá hijos con otra mujer, pero ese amor que le profesaba a esa Beatrice habla también de esas debilidades humanas, pero de la aspiración que tú debes de tener en esta vida. Lo que hace con la famosa Divina, porque sus contemporáneos al leer este enorme edificio literario le ponen que era divino, y comedia porque si no acababa... Boccaccio. Nada más y nada menos, Boccaccio. Petrarca también le lee. Pero cuando le ponen, él le pone comedia porque no termina en una tragedia. Entonces era comedia-tragedia. Y es divina por lo maravilloso. Incluso
es la obra que cuando la imprenta se inventa, se vuelve un verdadero éxito. Pero ¿por qué es un éxito la Divina Comedia? Porque moldeó la visión de todos los católicos de su época. Es un libro que tiene más influencia que la Biblia. La idea de que hay un cielo, un purgatorio, un infierno, la idea de que Dios tiene barbas grandes. Miguel Ángel pinta un Dios inspirado no en la Biblia, inspirado en Dante. Toda esta visión iconográfica de que los niños no bautizados van al limbo. Santo Tomás lo había pergeñado, pero el que la hace creíble, el demonio que es un hombre con pezuñas y con un trinche, que huele a azufre y que tiene toda esa visión del diablo, no es la Biblia, es Dante. De que pasamos después del purgatorio y vamos al cielo, no es la Biblia, es Dante. O sea, la influencia de este hombre es colosal, es espectacular. Por eso se habla que es el primer europeo. Sus versos son de una... De pronto Dante imagina que a mitad del camino de su vida, cuando tiene 30 años, se va a perder una selva oscura y recurre a su gran maestro Virgilio, que le acompaña por esa selva oscura, primero los 34 cantos del infierno, luego los 33 cantos del purgatorio y luego los 33 cantos del paraíso. Algo que a mí me impresionaba desde que era niño era el frontispicio de la puerta del infierno. Está grabado y empieza diciendo, me lo sé de memoria desde esa época, desde adolescente, per me se va nella città dolente, per me se va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Y el último verso dice, lasciate ogni speranza voi che entrate, renunciad para siempre a la esperanza aquellos que entren por aquí. Pasar la puerta del infierno era olvidarse de... Por eso, él imprime esa moralidad y él imprime esa religión. Obviamente no le va a ir bien en su vida personal, puesto que el meterse con la autoridad y meterse con los papas, porque lo que habla también es de esa corrupción tremenda que tenían los papas, que vendían los indultos y obviamente lo que va a lograr es el destierro. Estaba completamente enamorado de Florencia, era su gran amor, son dos, Beatriz y Florencia. Y cuando es llevado al destierro, eso será una herida gravísima para él. Por supuesto que ahora es esto que tú hablas, es la gran figura de los italianos, pero en su época no lo fue. A él no le toca ver eso que movió durante siglos. Y cuando hablas de las representaciones del infierno y toda esta iconografía, es porque los grandes maestros de ese renacimiento toman la obra de Dante, que incluso decían, así como acabas tú de recitarte los versos, los recitaba Miguel Ángel cuando estaba haciendo sus grandes obras. Entonces lo que hace fue convertirse en un hombre de un siglo que no tenía nada que ver con el Renacimiento, en el máximo renacentista. Ahí sí es un fenómeno espectacular lo que sucede con Dante. Está representado en cantidad de obras, no nada más sus versos, sino lo que él dice. Ahora, cuando hablamos de esa teología hecha poema, porque me parece que eso es lo que es la Divina Comedia, es esa estructura de valores religioso en lo que tú hagas en este mundo será castigado en el que sigue. O premiado. O premiado, evidentemente. Cuando sitúa gente, cuando se sitúa a él mismo, porque además es una biografía, él es el personaje, él es el héroe de su relato. Lo que te está indicando es que tú, en las manos de tu existencia, tienes tu destino. Y esto sí es absolutamente revolucionario, porque estás hablando que en 1300 millones de personas tenían una existencia únicamente relacionada con Dios. Pero un Dios que no estaba pensado, lo que tú hicieras tenía una repercusión. Incluso me atrevo a decir, Gerardo, que es bastante controvertido y bastante protestante con respecto a la Iglesia. No necesito esa institución corrupta. Yo puedo interpretar la Biblia y me atrevo a dar una interpretación bíblica. Oye, el término dantesco es justamente por lo vívido de esos castigos, cómo se devora a los pecadores, este demonio con tres bocas y 6 ojos. Entonces, las escenas dantescas son casi bíblicas, porque lo que se atreve es a escribir el libro teológico por antonomasia. Imagínate qué tal que lo haya hecho sin darse cuenta que lo iban a recuperar siglos después. Y en sus valores, en la axiología dantesca, lo menos grave, pero ya están en el infierno, son los que no hicieron nada en su vida. Esos no hicieron nada, o sea, no hicieron ni bien ni mal. Y ahí pone a varios, que no se atrevió a hacer nada, no hizo nada malo. ¿Por qué van al infierno? Porque no hicieron nada bueno. Ese es el primer círculo.
Pero cuando va bajando, cada vez es más grave el pecado. Y en el último círculo están los traidores. Eso le parece a él que es lo más bajo de lo bajo de lo bajo, que traiciones al que te ayudó. Y ahí está este demonio horrible devorando a Judas Iscariote, El peor que fue el de que los traicionó. Pero también están a Casio y a Bruto, que traicionan a Julio César. Claro. Lo están devorando. Lo peor que puede hacer, más que matar, más que violar, más que incendiar, más que ser iracundo, avaro, goloso, es ser traidor. Dante siempre apoyó al Papa. Dante era güelfo, era de un partido que apoyaba al Papa. Y de hecho ganan los güelfos. Pero cuando se da cuenta que Bonifacio VIII quiere quedarse con Florencia, empieza a criticar al Papa. Es que titubea. Y entonces los güelfos, a los que él había apoyado, Sí. lo corren de Florencia, Sí. lo echan de la ciudad y él se dedica a criticarlos. Va a morir en Rávena, mucho tiempo después, amargado, triste, porque le quitaron su casa, lo despojaron de sus títulos, lo maldijeron. Y cuando muere, dice, no queremos que se entierre en Florencia. 30 años después, todos exigen, piden, ruegan que se mande su cadáver de Rávena a Florencia. Pero dijo, no, por ningún motivo. Él dejó dicho que no quería eso. Es tanta la insistencia que muchos años después el Papa León X ordena que sus restos sean llevados de Rávena a Florencia. Y entonces un grupo de amigos de Dante roban los restos. Cuando van a abrir la tumba, no hay Ya nada. no hay nada. Y se perdieron los restos 300 años. Aparecen mucho tiempo después. Hoy, en Florencia, está enterrado en Rávena, pero hoy en Florencia hay una gran estatua Claro. en la iglesia de la Santa Cruz, y adentro está un catafalco donde tendrían que estar sus restos, una cosa preciosa, pero sus restos están. Se escribe una y En Rávena. otra vez a mano, recién muere, se escribe una y otra vez la Divina Comedia a mano. Y después, cuando ya se inventa la imprenta, empieza a hacerse, digamos, de una manera tan popular que es el libro que más se vende. Tiene 50 reediciones, 50 reediciones en un periodo muy corto de tiempo. Se vuelve un enorme fenómeno. ¿Y por qué también se vuelve un enorme fenómeno? Porque le da la opción a la persona de redimir sus errores, porque incluso los pone en un stand-by, que es el purgatorio. La figura del purgatorio en la religión, sin entrar en dogma ni más allá, lo que hace es que te da esa oportunidad de repensar y replantearte tus acciones, porque puedes tener la vida futura y puedes tener el perdón. Está en tus manos. Y por eso déjame leer este verso que dice: «Oh insensatos afanes de los mortales, qué débiles son las razones que nos inducen a no levantar nuestro vuelo de la tierra». Lo que está haciendo es decirte que cuando tú estás en el purgatorio, que es un lugar donde no se ha decidido todavía por la divinidad, si vas por Dios, si vas a alcanzar ese cielo, lo que está hablándote está en tus manos. Puedes hacer algo, lo puedes incluso cambiar. Y yo recuerdo mucho cuando era muy joven, que era muy religiosa, la familia de mi abuela materna, que hablaba de las famosas ánimas del purgatorio. Y que te encomendaras a esas ánimas del purgatorio, sobre todo cuando venías manejando tú sola en la noche, porque entonces se iban a ver, los mortales iban a ver que tú venías acompañada, porque iban a hacer cosas por las almas actuales, por ti. Pero fíjate cómo toma la religión en sus manos esta Divina Comedia. Es un libro espectacular, y si algo pudiéramos dejarle a nuestros espectadores, a quienes nos ven, es que lean por lo menos El Infierno. No se pueden morir sin leer por lo menos El Infierno de Dante. Es uno de los libros más prodigiosos, uno de los libros más fascinantes que hayan leído en su vida. El tiempo se nos ha acabado, Isabel. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Una vez más en Personajes Geniales.